Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos concluir el apartado bastante extenso que hemos dedicado al tema del pecado original con el epílogo final que tiene como título No lo abandonaste al poder de la muerte. Ya hemos hablado del tema del pecado original, hemos acabado con ello y el Catecismo reserva este mensaje lleno de esperanza que concluye y abre a la figura de Jesucristo la doctrina del pecado original. Digo que la abre porque a continuación comienza la explicación dentro del credo de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre entre nosotros. Son 3 puntos los que queremos explicar del 410 al 412. Dice el primero. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer y de la victoria final de un descendiente de ésta. Bien, este punto 410 del Catecismo nos habla cuál es la reacción de Dios tras la primera caída del hombre, tras la caída del pecado original. Creo que es una manera también de conocer a Dios, ver cómo reacciona cuando le decepcionamos. Y además una manera de conocerle muy en profundidad. Yo creo que cuando hemos sido testigos, recurro como muchas veces hemos hecho pues a la metáfora de comparar los ejemplos que ponemos con Dios, también partiendo de lo que hemos vivido en el seno de la familia, ¿no? Cuando hemos visto pues cómo han reaccionado nuestros padres al hecho de ser testigos de que sus hijos, ¿no?, les hemos fallado o hemos fallado, no hemos sido fieles a eso que nos han encomendado. Uno mide muchas veces la calidad de sus padres, mide la calidad del ser humano, no ya únicamente en el camino de rectitud que ha predicado, sino en la forma que ha reaccionado cuando, tenía motivos para sentirse decepcionado. La grandeza del hombre se suele medir no cuando todo le sale bien, sino también cómo reacciona cuando las cosas le salen como él no hubiese deseado. Es un momento de... Porque mientras que todo nos salga redondo, pues parece que de alguna manera no terminamos de conocer la vena más profunda de nuestro corazón. Cuando somos contrariados, entonces a veces puede salir lo peor de nosotros mismos, ¿no? Una especie de cara oculta que tenemos ahí, y al haber sido decepcionados, ahí que la sacamos, ¿no? Bueno, pues ahora remitiéndonos a la imagen de Dios, es impresionante conocer el corazón de Dios cuando ha sido traicionado. La reacción de Dios después del pecado es una reacción en la que descubrimos que en Dios no hay trampa, que no hay una cara oculta, que Dios es paciencia infinita, es amor infinito. Dios no puede reaccionar de una manera distinta a su propio ser a pesar de que le hayamos ofendido. Entonces es el misterio de la paciencia y de la misericordia de Dios que se muestra de la siguiente forma, dice aquí el libro del Génesis. Lo primero que hace Yahvé es llamarle a Adán. Le dice, el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es decir, Dios afronta, igual que hizo con Pedro, con aquel Pedro que le había negado 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Y de una manera tan delicada le recuerda su pecado. Aquí le dice, ¿dónde estás? A mí me llama la atención que antes de decirle, ¿qué has hecho?,
le dice, ¿dónde estás? Es decir, es ponte en la presencia de Dios y no te escondas de ella. En el fondo, fijaros que nosotros decimos que la conciencia es como un heraldo de Dios, como su mensajero, que nos manda lo que ha recibido de Dios, igual que un heraldo proclama el edicto del rey, así también la conciencia, ¿no? Pues nos está hablando con la autoridad en el nombre de Dios. Bueno, por eso es curioso que Adán y Eva tendían a esconderse, se escondían, y Dios le dice, ¿dónde estás? No porque ante Dios sirva para nada, no el jugar al escondite, sino porque es una manera de recordarle por parte de Yahvé a Adán y Eva que es absurdo, ¿no? Y pretender esconderse de Dios es pretender esconderse de uno mismo, es pretender ser ciego, es pretender ser sordo. Es una huida absurda, ¿eh? Una huida absurda. Entonces la pregunta de ¿dónde estás? Es tenemos que verla como Dios que quiere hacer luz en nuestra vida, Dios que no quiere que el hombre escape de su amor, escape de sí mismo, del designio de misericordia que le tiene reservado. Bueno, creo que esto es una gran lección, porque lo peor que nos puede pasar después del pecado es la tendencia a esconderse, la tendencia a huir, la tendencia a no afrontar, ligada también a la tendencia a la desesperación. Y Dios nos enseña, con este pasaje del Génesis, cómo hemos de reaccionar, incluso después de haber pecado, poniéndonos en su presencia, poniéndonos en presencia de Dios y diciéndole, Señor, aquí me tienes. Tú conoces mi pecado, conoces mi debilidad, pero conoces también que te amo, que te quiero. O sea, ponerse en presencia es la lección que Dios nos da después del pecado de Adán y Eva. Bueno, existe esa primera llamada, ¿dónde estás? Y en ese momento hay un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza en el que, después de haber tenido esa especie de tiempo de descargo, ¿cómo ha sido esto? ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Y quién finalmente se están como clarificando delante de Yahvé? Y dice la serpiente me sedujo y comí. Después de esto, fijaros bien, dice, viene la condena contra la serpiente, contra Satanás, y después dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. A este texto se le ha llamado el protoevangelio. Protoevangelio quiere decir porque ha sido el primer anuncio de que vendrá un Salvador definitivo. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre Satanás y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Bueno, hemos visto muchas veces la imagen de la Inmaculada pisando con su cabeza la cabeza de la serpiente como una aplicación concreta de este texto. También es cierto que los exégetas nos dicen que, fijaros que dice, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, esta te aplastará la cabeza. Bueno, los exégetas dicen que la interpretación correcta es no tanto que la mujer te aplastará la cabeza, cuanto que la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, es decir, que Jesucristo será quien aplaste esa cabeza de la serpiente de Satanás. Bien, por extensión, no es incorrecto, pues por extensión que, digamos, la aplicación de la devoción mariana haya representado a la propia María pisando la cabeza de la serpiente. Pero como digo, si hiciésemos la exégesis más literal de ese texto,
deduciríamos que quien aplasta la cabeza de la serpiente no es la mujer misma, no es María misma, sino su descendencia, un descendiente, es decir, Jesucristo. Pero obviamente también María participa de ese poder de su Hijo Jesucristo sobre Satanás. Bueno, pues estamos en este comentario que estamos haciendo del punto 410, hemos descubierto una página hermosa del Génesis llamada Protoevangelio, el primer anuncio, ese primer anuncio de que hay esperanza. Y además tiene un gran valor porque está pronunciado este mensaje de esperanza cuando venían mal dadas. Y está pronunciado en un momento en el que pues, hubiese parecido, desde el punto de vista humano, que Dios iba a encolerizarse, que la reacción de Dios iba a ser una reacción despechada. Y es curioso, ¿no?, que en este discurso Dios se convierte en abogado defensor. Dios no únicamente es juez, sino que al mismo tiempo es curioso, es juez y es abogado defensor. Algo así como cuando Jesucristo en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí también él está, sí, pide responsabilidades, ¿cómo has hecho esto?, ¿no? Pero él es consciente, Yahvé es consciente de que el tentador, Satanás, ha tenido pues una parte importante en esa caída. Y entonces se convierte también en abogado defensor nuestro. O sea, según nos pregunta y según nos inquiere por el pecado, al mismo tiempo Dios nos comprende. Y nos pide responsabilidad, pero también nos promete su ayuda. Nos promete su ayuda. Y nos promete que habrá esperanza en medio de este desastre del pecado humano. Habrá esperanza, ¿no? Bueno, creo que el protoevangelio, este protoevangelio, es un signo de cómo es Dios, de cuál es su reacción primera, su primer impulso, si es que se puede hablar en Dios de primer impulso, porque somos conscientes de que en Dios el primer impulso y el segundo y el tercero es lo mismo, ¿no? En Dios no hay doblez, pero cómo es Dios en su primera reacción ante nuestro pecado, la infinita paciencia de Dios. Bueno, este es, por lo tanto, el primer anuncio. Por eso nosotros siempre leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Y es Jesucristo la plenitud del Antiguo Testamento. Y en el Génesis, aunque el autor que estaba escribiendo estos versículos siglos antes de la llegada de Jesucristo, él no era plenamente consciente de lo que estaba escribiendo. Sin embargo, por eso la Sagrada Escritura solamente puede leerse en plenitud desde Jesucristo. Y entendemos que en el mismo momento del pecado de Adán y Eva se estaba anunciando al Redentor, se estaba anunciando a Jesucristo. Pongo hostilidad entre ti y la mujer. Es decir, María capitanea la lucha de la Iglesia contra Satanás, entre tu descendencia y su descendencia. Entendedme, no se trata de que Satanás tenga hijos, en el sentido físico de la palabra, pero sí que Satanás tiene el imperio del mal. Y el imperio del mal conlleva también, ¿no?, pues una especie de descendencia del mal, a eso se refiere. Entre tu descendencia, la de María, y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. ¿Qué significa la expresión tú la hieras en el talón? Es decir, que Satanás también tiende a herir, tiende a acechar a María, a la descendencia de María, a la Iglesia, al propio Jesucristo. Fijaros cómo también Jesucristo es tentado por Satanás. Y no me refiero solo a las tentaciones del desierto, sino me refiero en la propia cruz, en el propio Getsemaní. En el propio Getsemaní es decir, la serpiente tiende a morder en el talón, pero en ese mismo acto de intentar es aplastado.
Es decir, forma Jesucristo y María entran en batalla arreglando nuestros platos rotos, vamos a decirlo así. Es decir, ellos son acosados por entrar a nuestra defensa. Como cuando una madre, por defender a sus hijos o por rescatarles de un incendio, ella pues resulta, íbamos a decir, pues en peligro de muerte incluso, de muerte, de ser quemado, porque rescata a sus hijos de un edificio que se está quemando. Bueno, algo así. Es la imagen que se utiliza. Ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.